Bueno, entonces continuamos esta audiencia. Después del receso, una vez escuchados los alegatos y el concepto del Ministerio Público, se va a proferir sentencia oral para ambos casos. El despacho hará una exposición oral de la parte considerativa de la sentencia, teniendo en cuenta que el texto completo de la sentencia irá en el acta, a la cual pues ustedes accederán, y teniendo en cuenta además que esa parte de antecedentes ya está, digamos, suficientemente ilustrada a lo largo de la diligencia. También en ella pues se han consignado las manifestaciones que hicieron las partes hace poco en cuanto a los alegatos, y lo mismo el concepto del señor procurador. Entonces proferimos a dar como lectura o hacer la exposición oral del contenido del fallo. Procede el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales a proferir sentencia oral de primera instancia dentro de los procesos que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instauraron los señores Lina María Quiseno Duque y el señor Luis Alirio Ramírez Duque, en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio de Manizales. Decisión sobre las excepciones previas. Como dije anteriormente, vamos a condensar un poco más la exposición. Lo hago de esta manera atendiendo a que este es un tema que ya todos los presentes han estado debatiendo en los demás procesos y audiencias que han antecedido, y atendiendo pues al principio, digamos, de economía y celeridad, sin desconocer que en esta exposición deben ir pues como todos los puntos esenciales para el buen funcionamiento de esta diligencia. Entonces, decisión sobre las excepciones propuestas. Tanto el municipio de Manizales como el Ministerio de Educación Nacional propusieron la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Sobre esta excepción, el despacho en los dos casos va a negarla respecto al Ministerio de Educación y la va a conceder respecto al municipio de Manizales. Las razones para esta decisión son las siguientes. Primero, porque el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado por la Ley 91 del año 89 como una cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial sin personería jurídica. Por tanto, judicialmente actúa a través de la Nación, y esta a su vez está representada por el Ministro de Educación. Porque el artículo 9 de la Ley 9 del 89 consagra que las prestaciones sociales son pagadas por el Fondo, son reconocidas por la Nación a través del Ministerio Nacional, función que delegarán entidades territoriales, que esa función delegada del artículo 9, consagrada en el artículo 9 de la Ley 489 del 89, se enmarca en el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y de los artículos 2, 3, 4 y 5 del Decreto 2831 del año 2005. La entidad territorial dentro de ese procedimiento únicamente expide los actos de reconocimiento de las cesantías en nombre y representación de la Nación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Porque atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley 962 del año 2005, las prestaciones sociales de los docentes las pagará el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Porque el Consejo de Estado en sala de consulta y Servicio Civil consideró, abro comillas, que los litigios originados en actos administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales del Magisterio que profiera el representante del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad territorial a la que se encuentre vinculado el docente, la representación judicial le corresponde al Ministerio de Educación Nacional, cierro comillas, porque el Tribunal Administrativo de Caldas, en sala de oralidad, decidió el mismo medio exceptivo del cual se ocupa el despacho, concluyendo, en síntesis, que era inaceptable la excepción formulada por el Ministerio de Educación Nacional, atendiendo a la luz de las normas constitucionales y legales. También consideró el principio administrativo de coordinación y de varias decisiones que ha proferido el
Consejo de Estado en este sentido. Con base entonces en estos argumentos, el despacho niega la excepción de falta de legitimación por pasiva respecto al ministerio y la declara aprobada respecto al municipio. En cuanto a la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la entidad municipal, el despacho no resolverá sobre ella, atendiendo a que queda enervada con la decisión positiva de la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto a la entidad municipal. En cuanto a las excepciones de buena fe e inexistencia de la obligación con fundamento en la ley, son excepciones que quedan subsumidas en el fondo de la litis y en ese sentido serán analizadas dentro de ella. El fondo del asunto, tenemos que en los dos casos se pretende la nulidad de un acto ficto presunto negativo originado en peticiones ambas del 15 de diciembre del año 2011, mediante las cuales la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó a la parte demandante el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por extemporaneidad en el pago de las cesantías parciales causadas por su labor como docente. El problema jurídico que se plantea el despacho en los dos casos es el siguiente: cuenta la parte demandante con el derecho a que se le reconozca y pague la sanción moratoria conforme a lo establecido en la Ley 1071 del año 2006 por el pago tardío de sus cesantías parciales. Como problemas jurídicos asociados tenemos las siguientes preguntas. La Ley 1071 del año 2006 es aplicable al régimen especial de los docentes regulados por la Ley 91 del año 89. ¿A partir de cuál fecha se causaría la sanción por mora? El pago de la cesantía parcial está supeditado a la existencia de disponibilidad presupuestal. Se encuentra justificado el pago tardío de las cesantías parciales debido al trámite de las mismas. Existe prescripción trienal. Se debe aplicar para el reajuste del inciso final del artículo 187 del CEPACA. Aquí en el último, se debe aplicar el reajuste del inciso final del artículo 187 del CEPACA. Seguidamente la sentencia trae lo que viene como tesis del demandante, que básicamente es un resumen sucinto de su posición, la tesis de las dos entidades, que es el resumen sucinto de lo que ya se ha dicho acá tanto en el expediente como en la audiencia, y la tesis del despacho que va a sostener en los dos casos es que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene asignada dentro de sus funciones el reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes y que dentro del trámite adelantado a la petición de las cesantías parciales de los docentes demandantes excedió los términos previstos en la Ley 1071 del año 2006 consagrados para el reconocimiento y pago de las cesantías de los servidores públicos, haciéndose por consiguiente deudora de la sanción moratoria contemplada en dicha legislación. Como premisa fáctica, para el caso número 1, encuentra el despacho demostrado lo siguiente. El caso número 1 es el instaurado por la señora Lina María Quiseno Duque con la radicación 2012-005. Dice que el día 11 de junio del año 2010 la parte demandante presentó ante la Secretaría de Educación Municipal la solicitud de cesantías parciales con destino a compra de vivienda, lo cual se encuentra aprobado a folio 16. La Secretaría de Educación del municipio de Manizales, en representación de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconoció y autorizó el pago de la cesantía parcial de la parte demandante mediante resolución 599 del 30 de agosto del año 2010 por los servicios prestados como docente nacionalizado, acto administrativo que le fue notificado el mismo 31 de agosto del año 2010, según quedó probado en documentos de folios 16 a 18. El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio le pagó la cesantía parcial a la demandante equivalente a la suma de 21.768.160 en la nómina del 25 de febrero del año 2011 a través del Banco BBVA, según se documenta y se prueba folio 19. El salario devengado por la demandante y certificado por la entidad demandada ascendió a la suma de 2.449.024 para el año 2010 y 2.425.592 para el año 2011. La parte demandante, por escrito radicado el 15 de diciembre de 2011 ante la Secretaría de Educación Municipal, solicitó se le reconociera y liquidara la sanción moratoria de que trata la Ley 1071 de 2006, lo cual está aportado a la actuación de folios 21 a 23. Para el caso número 2, la premisa fáctica que encuentra el despacho o probada como supuestos fácticos, tenemos que el día 30
de noviembre del año 2010, la parte demandante presentó ante la Secretaría de Educación Municipal la solicitud de cesantías parciales con destino a compra de vivienda, lo cual se encuentra documentado y probado a folio 16. La Secretaría de Educación del municipio de Manizales, en representación de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconoció y autorizó el pago de la cesantía parcial de la parte demandante mediante resolución 162 del 7 de abril de 2011 por los servicios prestados como docente nacionalizado, acto administrativo que le fue notificado el 8 de abril de 2011, según está demostrado a folios 16 a 18 del cuaderno 1. El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio le pagó la cesantía parcial a la parte demandante, equivalente a 77 millones de pesos en la nómina del 19 de septiembre del año 2011 a través del Banco BBVA, según se documenta y prueba a folio 19 de la actuación. El salario devengado por la parte demandante y certificado por la entidad ascendió a 2.108.181 para el año 2009 y 2.150.346 para el 2010, según documento de folio 24. La parte demandante, por escrito radicado el 15 de diciembre del 2011 ante la Secretaría de Educación Municipal, solicitó se le reconociera y liquidara la sanción moratoria de que trata la Ley 1071 del año 2006, según documento de folio 21 a 20. Como quedó entonces referido en las partes iniciales, se persigue en ambos casos la nulidad de la decisión administrativa que niega el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías parciales de los docentes demandantes. Las normas contenidas en la Ley 1071 del año 2006, concluye el despacho, que son aplicables a los docentes. Sobre este aspecto se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1071 del año 2006, que entiende el despacho cobija el régimen general, el régimen especial de los docentes, pues en ella se refiere que es aplicable a los miembros del Congreso, a los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, entre otros. En ese sentido encuentra el juzgado que en el subyúdice es dable acudir a la citada norma para efectos de la contabilización de términos para determinar si hay lugar a conceder la sanción en favor de los demandantes. En ese mismo sentido, ya se pronunció el Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia que se profirió en oralidad el pasado 7 de marzo del año 2011, cuando concluyó de manera sucinta, menciono lo que dijo el Tribunal, que la Ley 1071 del año 2006 regula el pago oportuno de las cesantías parciales o definitivas para todos los servidores públicos. Dice el Tribunal que es por lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política, porque el ámbito de aplicación de la norma no da lugar a otro tipo de interpretación, por cuanto está circunscrito a que la Constitución Política define como servidores públicos por ese mismo contenido del artículo 123, y también por los precedentes jurisprudenciales que el Consejo de Estado ha emitido, y por eso no existe duda que la Ley 1071 es aplicable al régimen de los docentes. ¿A partir de qué momento se causa la sanción moratoria? Tenemos que la Ley 1071 del año 2006, que modificó y adicionó la Ley 244 del año 95, regula el pago de cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, así como establece sanciones y fija términos para su cancelación, disponiendo en el artículo 4 lo relativo a términos y en el artículo 5 lo de la mora en el pago, artículos que igualmente se transcriben a lo largo de la providencia. Estas normas de las que se deduce que la Administración cuenta con 15 días hábiles para proferir el acto administrativo de reconocimiento cuando media solicitud de cesantías parciales o definitivas. En firme tal acto administrativo, dentro de los 45 días hábiles se debe surtir el pago de la prestación, so pena de incurrir en mora penalizada con un día de salario por cada día de atraso. Se apoya también el despacho en decisión de sala plena del Consejo de Estado del año 2007 en expediente 2777, donde fue ponente el doctor Jesús María Lemos Bustamante, donde definió o precisó el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria, que debía contarse, según el Consejo de Estado, desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, 15 días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más 5 días hábiles que corresponde a la ejecutoria. En el evento de que la resolución de reconocimiento hubiera sido expedida con la salvedad a que alude el mismo precepto, más 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria. Eso es conclusión del Consejo de Estado.
En los dos casos, el despacho encontró demostrado que el Ministerio de Educación Nacional resolvió las peticiones de cesantías y pagó las mismas en forma extemporánea o tardía, por fuera de los términos establecidos en la Ley 1071. Ahora, se concluye también el despacho que el pago de la cesantía parcial no está supeditado a la existencia de disponibilidad presupuestal, como tampoco su pago tardío está justificado por el trámite que se le deba brindar a las mismas. En los dos casos se evidenció que la mora en el pago de la prestación aludida no se demostró que esa causa fuera imputable a la parte demandante. Por el contrario, la propia entidad accionada fue quien señaló en la contestación de la demanda, cuando propuso excepciones, que los pagos de prestaciones sociales en el régimen excepcional de docentes dependían no solo del correcto diligenciamiento de los respectivos actos administrativos por parte de la entidad territorial a la que pertenece el docente y el visto bueno previo de la entidad fiduciaria, sino de la respectiva disponibilidad presupuestal. Asimismo, adujo la existencia de otros factores externos que impiden el cumplimiento de las obligaciones que en principio liberan al deudor de responsabilidad por incumplimiento, como el caso fortuito o la fuerza mayor. La sanción moratoria de que trata las leyes 244 de 1995 y 1071 del año 2006 se consagró a cargo del empleador moroso y en favor del trabajador, con el propósito de resarcir los daños causados a este último con el incumplimiento en el pago de la liquidación del auxilio de cesantía en los términos de la mencionada ley. El espíritu de la comentada disposición es proteger el derecho de los servidores públicos a percibir oportunamente la liquidación de sus cesantías, ya sean parciales o definitivas, y en tal sentido estableció el procedimiento para su reconocimiento y pago, consagrando entre otros asuntos una sanción a cargo de la administración y a favor del trabajador, correspondiente a un día de salario por cada día de retardo en caso de constituirse retardo en el pago de la referida prestación. En esta línea argumentativa quiere decir que en aplicación de la disposición aludida, en el caso número 1, a partir del 11 de junio del año 2010, fecha en la que la actora elevó su solicitud al ente estatal demandado, contaba con 65 días hábiles para efectos de reconocer y pagar dicha prestación, los cuales vencieron el 16 de septiembre del año 2010. Pero sucede que tan solo hasta el 30 de agosto del 2010 se profirió el acto administrativo de reconocimiento y el pago se surtió el 25 de febrero del año 2011, por manera que, de acuerdo con los lineamientos del Consejo de Estado, es procedente condenar a la entidad al reconocimiento y pago de la indemnización prevista en la Ley 1071 del año 2006 por el periodo comprendido entre el 17 de septiembre del 2010 al 24 de febrero del año 2011, fecha en que efectivamente tuvo lugar el pago de la prestación. Para el caso número 2, que es el radicado 2012-10, donde figura como demandante el señor Luis Alirio Ramírez Duque, a partir del 30 de noviembre del año 2010, que fue cuando hizo la petición de cesantías, el ente estatal tenía 65 días hábiles para efectos de reconocer y pagar dicha prestación, los cuales vencieron. Aquí, a contrario de lo que se dice en la demanda, que decía el 2, encuentra el despacho que vencieron el 3 de marzo del año 2011, pero sucede que tan solo hasta el 7 de abril de 2011 profirió el acto administrativo de reconocimiento y el pago se surtió el 19 de septiembre de 2011, por manera que, de acuerdo con los lineamientos del Consejo de Estado, es procedente condenar a la entidad al reconocimiento y pago de la indemnización prevista en la Ley 1071 del año 2006 por el periodo comprendido entre el 3 de marzo de 2011 y el 18 de septiembre de 2011, fecha en que efectivamente tuvo lugar el pago de la prestación. Se apoya el despacho en lo dicho por el Tribunal Administrativo de Caldas sobre este punto, cuando concluyó en providencia proferida en sala oral a la que hizo referencia el despacho de manera precedente, una vez recordar lo expuesto en esa providencia por algunos filósofos, que la Ley 1071 del año 2006 es una típica regla o norma jurídica de acción y por tanto está destinada a evitar la ponderación, porque son concluyentes y perentorios los términos allí establecidos, cuando se dan las condiciones de aplicación, en este caso del reconocimiento y pago oportuno de las cesantías parciales. Por ello, los órganos jurisdiccionales deben dar aplicación a la norma jurídica en razón de su fuente y mandando incuestionable, dijo el tribunal en ese momento. Este pronunciamiento en la providencia está desarrollado completo. Ahora, para el despacho, el pago de la cesantía parcial no se encuentra supeditado a la existencia de disponibilidad presupuestal, como tampoco el trámite de las mismas justifica el pago tardío. Estos argumentos aducidos por el Ministerio de Educación Nacional no los comparte el despacho.
como causa justificativa para la demora en el pago, teniendo en cuenta que las obligaciones laborales ya se entienden existentes a cargo de la entidad estatal. Además, se tratan de derechos laborales en favor de los trabajadores que tienen una especial protección constitucional. Por lo demás, las manifestaciones que hizo el Ministerio de Educación Nacional referente a la recepción de los actos administrativos para su pago como impedimento para la cancelación oportuno, son hechos o manifestaciones que se quedaron sin demostración, y hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 177 del CPC, aplicable todavía por remisión que hace el Código General del CEPACA, que dice que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen. En ese sentido, las razones que esboza el Ministerio de Educación Nacional no las comparte el despacho, primero porque no están probadas algunas y las otras porque no tienen asidero jurídico según quedó visto. Esta decisión también la apoya el despacho en sentencia que profirió la Corte Constitucional el año pasado, la número 6006. En ella precisó que el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías parciales a cargo de las entidades estatales no puede someterse a la existencia de apropiaciones presupuestales, afirmando la Corte además en esa sentencia trajo a colación todo ese desarrollo de una línea jurisprudencial específica y detallada, en el sentido de que el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías parciales no estaba sometida a ese turno de apropiaciones presupuestales, puesto que tales prestaciones correspondían a derechos constitucionales fundamentales de los trabajadores. Las razones anteriores llevan al despacho a declarar no probadas las excepciones que planteó el Ministerio de Educación sobre buena fe e inexistencia de la obligación, y en consecuencia accederá a las pretensiones de la demanda en ambos casos, para lo cual declarará la nulidad de los actos fictos o presuntos derivados de las peticiones presentadas el 15 de diciembre del año 2011, decisiones administrativas que negaron a los actores el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías parciales. A título de restablecimiento, ordenará el despacho a la Nación Ministerio de Educación Nacional cancelar a los demandantes la indemnización moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, de la siguiente manera. En el caso número 1, se condenará por el periodo comprendido entre el 17 de septiembre del año 2011 inclusive y el 24 de febrero del 2011 inclusive. La sanción será liquidada por la Nación Ministerio de Educación Fondo, con base en los salarios devengados por la parte demandante en los años 2010 y 2011. Para el caso número 2, la condena al pago va por el periodo comprendido entre el 4 de marzo del año 2011 inclusive y el 18 de septiembre de 2011 inclusive. La sanción será liquidada conforme a los salarios devengados por la parte demandante para el año 2011. No hay prescripción de acreencias laborales en ningún caso. Ahora bien, acatando lo preceptuado por el artículo 41 del decreto 3135 del 68, en concordancia con el 187 del CEPACA, el despacho no observa en los dos casos que hubiere lugar a declarar esta excepción de oficio. En el caso número 1, la petición de sanción moratoria fue presentada el 15 de diciembre del año 2011. El reconocimiento y pago de la sanción por pago tardío de la cesantía parcial se hizo exigible a partir del 17 de septiembre del año 2010. Inclusive 65 días después del 11 de junio del año 2010, fecha en que se presentó la solicitud de cesantías. En consecuencia, no transcurrieron más de 3 años desde el momento en el cual se causó el derecho a percibir la referida sanción, por lo que no se presenta el fenómeno de la prescripción. En el caso número 2, la petición de sanción moratoria fue presentada el 15 de diciembre de 2011. El reconocimiento y pago de la sanción por pago tardío de la cesantía parcial se hizo exigible a partir del 4 de marzo de 2011, inclusive 65 días después del 30 de noviembre de 2010, fecha en que se presentó la solicitud de cesantías. En consecuencia, no transcurrieron más de 3 años desde el momento en el cual se causó el derecho a percibir la referida sanción moratoria, por lo que no se presenta el fenómeno de la prescripción trienal. En ambos casos se negará la pretensión relativa a la indexación de la sanción, con base en la disminución del poder adquisitivo. El despacho sustenta o apoya esta decisión en el pronunciamiento que la Corte Constitucional hizo en sentencia 448 del año 96, donde se concluye
que el valor reconocido por sanción moratoria no es posible indexarlo, en atención a que la misma no solo cubre la actualización monetaria, sino que incluso es superior a ella. En la providencia igual se cita el texto de la sentencia de la Corte, a la cual el despacho pues se acoge para concluir que, atendiendo a esas razones, en cuanto a que el sentido de la sanción es penalizar la entidad incumplida y que su forma de liquidación arroja valores inclusive mayores a los de la misma indexación, son motivos que llevan a negar esta pretensión. Sobre la condena en costas, pues en los dos procesos se condenarán costas en contra del Ministerio de Educación de conformidad con el artículo 188 del CEPAC y serán liquidados de conformidad con el artículo 393 del CPC. En mérito de lo expuesto, en audiencia de oralidad, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales falla. En el caso número 1, declarar no próspera las excepciones denominadas falta de legitimación por pasiva, buena fe e inexistencia de la obligación con fundamento en la ley, propuestas por la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el municipio de Manizales, por los motivos ya expuestos en la parte considerativa de esta providencia. Tercero, declarar nulo el acto presunto derivado de la petición presentada por la señora Lina María Quiseno Duque el 15 de diciembre del 2011, que negó el reconocimiento y pago de la indemnización por mora en el pago de cesantías parciales. Cuarto, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a que reconozca y pague a la señora Lina María Flores Rondón la sanción por mora de que trata el parágrafo del artículo 5 de la ley 1071 del año 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo por el periodo comprendido entre el 17 de septiembre de 2010 inclusive hasta el 24 de febrero de 2011 inclusive. La sanción será liquidada por la demandada con fundamento en los salarios devengados por la demandante en los años 2010 y 2011. Negar la pretensión relacionada con el pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción moratoria. A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos previstos en el artículo 192. Séptimo, costas a cargo de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuya liquidación y ejecución se hará en la forma dispuesta en el CPC. Octavo, notifíquese conforme a lo dispone el 203. Noveno, firme la sentencia, archívese el expediente previa anotación en el aplicativo de Justicia Siglo XXI. Desde ahora el despacho ordena expedición de copias que soliciten las partes conforme a lo previsto en el 115 del CPC. También por secretaría se hará la liquidación de gastos del proceso y si hay remanentes se devolverán a la parte demandante. Notifíquese y cúmplase María Isabel Grisales Gómez, juez. En el caso número 2, la parte resolutiva tiene este contenido. Primero, declarar no próspera las excepciones denominadas falta de legitimación por pasiva, buena fe e inexistencia de la obligación con fundamento en la ley propuestas por la Nación, Ministerio de Educación, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el municipio de Manizales por los motivos ya expuestos en la parte considerativa de esta providencia. Tercero, declarar nulo el acto administrativo presunto o ficto derivado de la petición presentada por el señor Luis Alirio Ramírez Duque el 15 de diciembre del año 2011, que negó el reconocimiento y pago de la indemnización por mora en el pago de cesantías parciales. Cuarto, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a que reconozca y pague al señor Luis Alirio Ramírez Duque la sanción por mora de que trata el parágrafo 5 del artículo de la ley 1071 del año 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo por el periodo comprendido entre el 4 de marzo de 2011 inclusive hasta el 18 de septiembre de 2011 inclusive. La sanción será liquidada por la demandada con fundamento en los salarios devengados para el año 2011. Quinto, negar la pretensión relacionada con el pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción moratoria. Sexto, a la sentencia se le dará cumplimiento en los términos previstos en el artículo 192 del CEPAC. Séptimo,
costas a cargo de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo, cuya liquidación y ejecución se hará en la forma dispuesta en el CPC. Octavo, notifíquese conforme a lo dispone el artículo 203 del CEPACA. Noveno, enfirme la sentencia, archívese el expediente previa anotación en el aplicativo Justicia Siglo XXI. Desde ahora también se ordena la expedición de copias que soliciten las partes conforme lo previsto en el artículo 115 del CPC, y por la Secretaría se hará la liquidación de gastos y los remanentes serán devueltos a la parte demandante. Notifíquese y cúmplase. María Isabel Grisales Gómez, juez. Entonces, en este sentido ya concluimos esta diligencia y la suscribimos por quienes en ella intervinieron. Muchas gracias.